El trabajo se titula El Estado histórico y el carácter del nuevo Estado venezolano. Y dice, aún subsisten quienes piensan que el Estado venezolano tiene origen en las reformas de Carlos III con la fundación de la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, la Capitanía General de Venezuela, la Real Audiencia de Caracas, el Real Consulado y el Real Arzobispado de Caracas. Pero hay que repetir que eso carece de certeza porque esas instituciones fueron parte del armazón del aparato político-administrativo colonial que respondía a la metrópoli del Imperio Español. Y el Estado exige la condición de soberano, atributo sin el cual no puede ejercer el poder supremo, aunque tenga bandera, escudo e himno nacional, como sucede con algunas naciones del Caribe que tienen esos elementos, y hasta el árbol, el ave y el traje nacional, pero solo son autónomas sin soberanía, es decir, son colonias o estados mediatizados. Cuando Venezuela declaró la independencia en 1811 lo hizo afirmando, abro comillas, nos, el pueblo de los Estados Unidos de Venezuela, usando de nuestra soberanía, cierra comillas. Lo reiteró en la Constitución de 1819 al decir, nos, el pueblo de Venezuela, independiente, libre y soberano. Y lo reafirmó en el título quinto que dice, entre comillas, la soberanía de la nación reside en la universalidad de los ciudadanos. Es imprescriptible e inseparable del pueblo, cierra comillas. Son tres datos constitucionales de soberanía que definieron desde su inicio la voluntad del pueblo y el Estado venezolano. Pero en la Constitución de 1830, la oligarquía consagró su poder y modeló el Estado según sus intereses, colocando a un lado los derechos políticos del pueblo indio mestizo, respecto al cual estableció el principio de la representatividad. Esa constitución oligárquica y antipopular se apropió de la función política nacional de trascendencia y echó un cerco para evitar el acceso del pueblo a la acción gubernamental, sostenida durante los siglos XIX y XX, y aunque el pueblo aparecía en las constituciones, la oligarquía heredera del colonizador mantuvo su desprecio por el pueblo indio mestizo. Se ha de tener en cuenta que esa estructura estatal fue un injerto aplicado a las sociedades indoamericanas, diferentes en costumbres a las europeas, que los 3 siglos de dominación no pudieron sustituir. Las teorías modernas de soberanía de Bodino, de Juan Bodino, Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes, fueron para la cultura europea, y John Locke la señaló, un pacto con la sociedad civil a los fines de proteger la libertad y la propiedad. Aquellas eran civilizaciones que salían del régimen feudal y entraban a la modernidad incipiente, modeladas por el capitalismo emergente. Ese fue el Estado impuesto al mestizaje como un injerto, a sociedades de culturas raizales distintas a la naturaleza europea, que ha originado inestabilidades sociopolíticas en nuestras naciones y llevado a poblaciones completas a las márgenes de las urbes en reclamo de lo que ese Estado no ha resuelto, por no haber valorado los caracteres autóctonos cuando organizó las estructuras institucionales. La reforma constitucional de este año 2025, solicitada por el señor presidente Nicolás Maduro, puede ser audaz y realista al organizar el nuevo Estado comunal. Puede tomar en cuenta la sabiduría milenaria aborigen e incluir esos conocimientos en los puntos que corresponda y hacer válido el protagonismo ancestral en el proceso político, de modo que contribuya a ampliar la democracia participativa y protagónica, como lo pidió el presidente Nicolás Maduro, con el fin de construir una nueva sociedad, avanzar hacia un nuevo modelo económico diversificado y actualizar el marco jurídico y constitucional. Creemos, con Juan Jacobo Rousseau, que un pueblo es una unidad psicológica e histórica, de hábitos y costumbres para cuyo orden acepta someterse a lo que entendemos y llamamos Estado, que garantiza el orden soberanamente, y en ese propósito la sapiencia ancestral aborigen puede constituir una especie de deep state, de estado profundo nuestro que oriente el nuevo Estado comunal. Muchísimas gracias.